Estaremos estudiando Éxodo aquí el miércoles por la noche, así que por favor abran su Biblia en Éxodo. Vamos a terminar los últimos versículos del capítulo 20, a medida que comenzamos. Esta noche, Éxodo capítulo 20. Ya sabes, hasta este momento hemos estado lidiando con mucho drama. Y ya sabes que ha sido muy emocionante, con muchos fuegos artificiales y supernatural manifestaciones y la gloria y presencia del Señor. Tengo que decirte, aunque las cosas están a punto de detenerse de golpe, en lo que se refiere a la parte dramática, porque mientras terminamos los últimos versículos aquí del capítulo 20, y luego entrar en tantos capítulos como podamos. Esta noche, las cosas van a ir mucho más despacio. Solo quiero decírtelo porque a medida que entramos en esta sección, y en estos capítulos el Señor va a comenzar a hablarle al pueblo de Israel, por medio de Moisés, sobre sus vidas y cómo hacerlo. Vaya, vivirlos en términos de donación a ellos, información moralmente, civil, reglas y regulaciones, social, leyes. Quiero recordártelo. Algo. La nación de Israel acaba de salir de Egipto, y literalmente son solo un par de meses o algo así, en el desierto con el Señor. Y ellos han estado en Egipto por más de 400 años, un poco más de 400 años, muchachos. ¿Entiendes que eso es más tiempo del que hemos sido una nación aquí en los Estados Unidos? Así que quiero que lo sepas. Pensar en solo sus vidas y cómo estas personas creen que las tienen. Aprendió los caminos de la egipcios, en cuanto a cómo afrontas la vida, cómo afrontas el matrimonio, cómo afrontas el problemas entre otras personas, cómo llevar a cabo negocios. Todo esto es el estilo egipcio. Eso es todo lo que saben, y recuerdan que los egipcios eran paganos. Y entonces, el pueblo de Israel, y por cierto, otra cosa a tener en cuenta es que estas personas que salió de Egipto, habían muchos no judíos con ellos. Algunos egipcios salieron con ellos, incluso esclavos de otras naciones. Aprovechó la oportunidad para salir. Son una venista, predominantemente judía. Pero hay un grupo mixto, y siempre que haya un grupo mixto, lo habrá influencias que vienen de esas personas, pero esas personas lo saben. Nada de Yahvé. En realidad no saben nada de lo que han estado haciendo durante 400 años. Egipto. No ha habido sinagoga, no ha habido nada en marcha. Enseñanza. Estas son estas personas. Distraído. Y entonces, la razón por la que señalo esto es porque quiero que entiendan que en los próximos capítulos, y aún más en los próximos libros de la Biblia que vamos a cubrir a continuación, el Señor va a ir poco a poco y suavemente alejarlos de que se trataba literalmente de vivir como un egipcio, en una comprensión de su moral, ley, y el suyo, bondad, y cómo Él quiere que se traten unos a otros. Me voy a dirigir una objeción que recibo con bastante frecuencia antes de entrar en estos versículos, porque voy a decirles ahora mismo que Dios va a abordar la esclavitud aquí, pero no lo va a prohibir Él. Y eso realmente confunde la mente de algunas personas. No es nada raro para mí recibir una nota, correo electrónico o lo que sea, con la pregunta del pastor Pablo: ¿por qué Dios no condenó la esclavitud en los términos más enérgicos? Y simplemente prohibir todos los aspectos de ello, ¿por qué se los dio? Directivas sobre cómo abordar la esclavitud, etc. Y admito que es un desafío. Pregunta. Primero que todo necesitas entender algo. La palabra, en hebreo, eso está traducido esclavo, referenciado a ancho rango de posiciones sociales y económicas dentro de él. Cultura. Hay muchas traducciones de la Biblia que toman esa palabra, que la ESV traducirán esclavo y lo traducirán siervo, lo suavizarán y lo harán siervo. Bueno, no es una mala traducción porque en muchos casos solo estamos hablando de servicio. Pero necesitas entenderlo. Algo. La esclavitud tal como existía en aquellos días no lo era todo
lugar. Lo sé. Es un punto de contacto hoy, lo sé. Pero no todo fue malo. Lo que la Biblia llama esclavitud. Lo que necesitas saber no siempre fue un sistema de abuso físico y la explotación simplemente no fue tal y así es como la consideramos hoy. De hecho, en esa cultura la esclavitud era una forma bastante efectiva para que la gente pague sus deudas. ¿Sabes cuándo le debías algo a alguien? No había un sheriff. ¿Sabes quién? Vienen a tu puerta y comienzan a confiscar tus bienes para que puedas pagar tu deuda. Ya sabes, tenían que tener un medio para hacerlo y la esclavitud, francamente, era uno de ellos. Y ellos sí, pero ellos no encadenarían a la gente a una puerta o a un poste. O los azotan o simplemente los ponen en la posición por medio del cual se sirve. A quien quiera que le debieran dinero, le pagarían su deuda. Y cuando la deuda estuviera pagada se irían. Gratis. Y así estas fueron algunas de las formas comunes en que se usó el término hebreo. El esclavo en realidad se utiliza. Pero en segundo lugar yo también quiero hacerte consciente del hecho de que Dios va a recordar repetidamente al pueblo de Israel que una vez fueron esclavos. Y Él te dirá que debes tratar a las demás personas como tú sabes, solo recuerdas cómo eras tratado. Y ten cuidado de no tratar a las personas como lo hacías tú tratado. Él va a hablar de esclavos, Él va a hablar de peregrinos, Él va a decir, recuerda que fuiste peregrinos en Egipto. Y por eso quiero que tengáis cuidado de no explotar, de dañar y de abusar. El peregrino y el esclavo y ese tipo de cosas. Pero hay una tercera razón por la que creo en Dios. No salí simplemente al principio y dije, bueno, este asunto de la esclavitud debe terminarse a partir de ahora. Afuera. Y la tercera razón es, la santificación es progresista. Déjame explicarte lo que quiero decir con eso. Lo haré preguntándotelo a ti. Pregunta. Cuando llegaste en ti, Cristo, ¿el Señor apartó instantáneamente de ti toda acción mala? ¿Mal pensamiento o mal motivo de tu vida? ¿Simplemente te lo arrancó todo? ¿Te lo arrancó todo de una vez? No, no lo hizo. Él. Sí, cuando viniste al Señor. Vida cambió. Pero fue ese día que Él empezó eso, trabajar. Bien. Bueno, lo mismo ocurre con Israel. Así es como trabaja. Con sus hijos. Él no entra en nuestras vidas. Y, justo, quemar la casa. Hogar. Él entra y comienza a redecorar la habitación por habitación. Despacio. Y, seguramente, déjame mostrarte un pasaje de Filipenses. Pablo escribió esto en el Nuevo Testamento. Él dijo, estoy seguro de ello, que el que comenzó una buena obra en ti, lo completará en el día de Jesucristo, ¿entiendes? Vea lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo que Dios comienza cuando viene a nuestra vida, comienza algo bueno. Trabajar. Pero ese trabajo va avanzando progresivamente, a eso me refiero cuando digo. La santificación es progresivamente. En el libro de Hebreos leemos esto desde Hebreos capítulo 10. Porque con una sola ofrenda, y de eso está hablando, ofreciendo a su Hijo en la cruz, lo ha perfeccionado para siempre. Perfeccionado. Tiempo pasado. Aquellos que son tiempo presente. Ser santificado estás. Perfeccionado delante del Señor. No solo lo eres posicionalmente, sino también en el sentido práctico del día a día. Ser santificado. Y solo quiero animar tú, que debéis dar gracias al Señor todos los días, porque Él no vino y os santificó en un día o tiempo, porque no hubieras vivido el proceso. Y tampoco lo habría hecho Israel. Bien, entonces si alguien alguna vez te hace esa pregunta, sabes muy bien por qué la Biblia aprueba la esclavitud. La Biblia no lo aprueba. Esclavitud. Pero cuando Dios entró en la vida de Israel, Él empezó la obra de santificación progresiva, y hubo un punto en el tiempo en que se deshicieron de esclavos, y lo fue. Cuando llegó Jesús ya no trataban con esclavos. En el mismo sentido que lo hicieron en el Antiguo Testamento.
Pero tomó tiempo y Dios les dio tiempo y Él es muy paciente y creo que deberías agradecerle a Dios. De hecho, si alguien alguna vez te hace esa pregunta, deberías decirle que sabes que simplemente debes agradecer a Dios. Paciente contigo. ¿Sabes? Dale gracias por ser paciente contigo. De lo contrario no estarías aquí para hablar de lo bueno que es, ¿sabes? De todos modos. Entonces, estos pasajes. Lo que vamos a ver aquí se va a mostrar. Que Dios trabaja con su pueblo y los guía progresivamente. Siempre tan ciertamente hacia un específico objetivo, pero por ahora va a abordar la esclavitud. Y cosas así. Primero estos primeros 5 versículos para terminar. Capítulo 20 estamos en el versículo 22. Él va a lidiar con eso. De hecho, pondré esto en la pantalla. De hecho, voy a hacer esto antes de cada capítulo. Que solo tenemos unos pocos versículos aquí, todo lo que va a tratar aquí son algunas directivas. Construir y utilizar altares, pero la razón por la que esto es importante. Tipo. Para el pueblo el altar del Antiguo Testamento es una imagen de Jesús. Bueno. Entonces, por eso es importante. Así lo dice en el versículo 22 y el Señor le dijo a Moisés. Así decís a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto que he hablado con vosotros desde cielo. No haréis conmigo dioses de plata, ni haréis para vosotros dioses de plata. Aire. Un altar. De la tierra. Harás por mí. Y sacrificaréis sobre él vuestros holocaustos, vuestros sacrificios de paz, vuestras ovejas y vuestros bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mira esto. Si me haces un altar de piedra, no lo edificarás. Junio. Piedras, lo que entonces algunas Biblias dicen piedras vestidas, lo que eso significa es. Y quiero que estas sean solo piedras crudas. Recogido del suelo, no quiero que lo hagas. Traer piedras trabajadas, algo que un artesano ha modelado con una herramienta. Está bien, de hecho, va a hablar sobre eso aquí, dice que si manejas tu herramienta en él, eres profano. Él. Y no subirás por gradas a mi altar para que no se vea tu desnudez. No te expongas a ello, en otras palabras, es solo otra forma de decir que sabes que esto es un santo. ¿Qué? Pero, ¿qué es todo esto de Stones? ¿Por qué no? Quiero decir, no le da Dios al hombre la capacidad de, toma una herramienta. Y un martillo y tallar esa piedra de tal manera que quede hermosa y tal vez incluso se entrelaza muy bien con otras piedras y encaja mejor y cosas así. Sí, lo hace. Pero ya ves. Recuerde que el altar es una imagen de Jesús. Y lo que hizo por ti y por mí en él. Cruz. Y así lo primero que dice el Señor es: si quieres acercarte, acércate a mí, y el altar es el medio por el cual se acercan a Dios, dijo primero. De todos. Tienes que acercarte a mí con el derramamiento de sangre, porque eso era el altar. Por el derramamiento de sangre. El sacrificio de animales. Eso es lo primero que Dios está diciendo. Pero la segunda cosa sobre esta prohibición de utilizar una herramienta es recordatorio, que no puedes añadir nada. Jesús. Toma a Jesús como es. Y entonces él dice que cuando se arma un altar se usan piedras y se dejan como están. Será suficiente. No intentes agregar al altar con tu propio talento o capacidad. Utilidad, porque eso equivale a que alguien diga creo en Jesús, pero yo también tengo que ser bueno. Persona. Tengo que añadir a lo que Jesús te dijo que sabías cuando alguien te dice o yo creo en Jesús, pero también creo. Tienes que ser una buena persona para ir al cielo, eso es lo que dicen. Jesús no fue suficiente, lo que hizo en la cruz no fue suficiente, eso es lo que dicen aunque no se den cuenta. Y dicen que tengo que agregar algo a eso para poder hacerlo. Trabajar. ¿Sabes? Y Dios les está diciendo a los israelitas aquí a través de este simbolismo. No es necesario agregar nada para realizar redención. Trabajar. He proporcionado todo lo que necesitas. He proporcionado las piedras para el altar, los animales para el sacrificio y yo te daré el perdón, simplemente ven a mí con un corazón humilde y acéptalo. Pero no intentes añadirle nada y no intentes que parezca elegante. Bien. Así que estas cosas son más que simplemente Dios estando molesto, ya sabes, acerca de cómo lo hacen. Los altares. Hay un significado detrás de esto.
Muy bien, capítulo 21, déjame mostrarte en pantalla lo que vamos a tratar. Algunos de ustedes podrían querer solo soy. Bromear. Este no es el típico estudio devocional de la Biblia. Bueno, vamos a hablar sobre las pautas para los esclavos y luego, dentro de ese contexto, él dará reglas para los esclavos hebreos. Va a hablar sobre el esclavo. Esta va a ser la introducción a el esclavo. Te explicaré qué es eso. Él también va a hablar de cuando las mujeres están involucrados en ese tipo de servicio y cómo necesitan ser protegidos en relación con eso que él va a hacer. Dar instrucciones sobre el asesinato. Y luego hablará sobre varios castigos por el abuso físico hacia padres. Para humanos. Trata de personas. Va a hablar de castigo incluso por maldecir a alguien. Padres. ¿Cuántos de ustedes seguirían vivos? Él va a hablar sobre las reglas. Cuando los hombres entran en altercados, va a hablar de una muerte que es causada por un animal como. ¿Cómo te ocupas de eso? No tengo idea de cómo los egipcios lidiaron con eso. Pero lo que Dios está haciendo es dar sus pautas y luego hablará sobre leyes sobre restitución. Y eso se va a extender al próximo capítulo. Miren conmigo en verso. Estas son las reglas que les pondrás. Cuando compras un esclavo hebreo, o en otras palabras, cuando alguien toma un esclavo hebreo. Y eso significa un compañero judío. Correcto. Y, por cierto, un compañero judío podría venir a ti como esclavo sirviente. Y, por muchas razones diferentes que ya hemos mencionado, una de ellas podría ser la de saldar deudas. Una de ellas, otra razón podría ser la restitución porque él robó algo y ahora necesita hacerlo. Pagar la restitución. También podría ser porque esa persona lo era. Nacido por padres que estaban cuando él nació. Esclavos. Y ahora es esclavo por nacimiento. Y esa es una posibilidad, pero de todos modos estas son las reglas para los compañeros hebreos que estamos en medio del versículo 2. Dice, servirá 6 años. Y en el 7º irá. Gratis. En vano. Ahora, ¿puedo hacer una pausa allí por un minuto? Esta es una de las formas en que conocemos la esclavitud del servicio. En Israel fue completamente diferente de lo que usted y yo podríamos recordar como un periodo muy oscuro en la historia de Estados Unidos. Independientemente de si se pagó la deuda o la restitución. Después de 6 años se van. Gratis. Porque en el año que es ese año sabático. Y no importa si su deuda se paga o no, él queda libre. Bueno. Boom hecho. Entonces, él es liberado. En ese momento Dios les está mostrando misericordia. Y animándolos a hacerlo. Mostrar misericordia. A uno. Otro. Y luego da algunas directivas adicionales concernientes a los esclavos siervos hebreos. Dice en el versículo 3. Si él viene. En soltero, en otras palabras, no está casado. Cuando él vuelve en sí. Servirte saldrá o quedará libre. Cuando dice salir significa salir libre. Él saldrá soltero y si entra casado entonces su esposa saldrá con él. A él. O ir libre con él. Si la amo, regálale uno. Esposa. Y ella le da hijos o hijas. La mujer y sus hijos serán sus amos y él saldrá o irá libre solo. Pero, si el esclavo es él, dice claramente amo a mi amo. Mi esposa y mis hijos no saldré. Gratis. Entonces su amo lo llevará ante Dios. Lo llevará a la puerta o al poste de la puerta. Y su amo le horadará la oreja. A través de un significado total solo a través del lóbulo de su oreja, como si perforaras la oreja de alguien. Y dice que será suyo. Esclavo. Para siempre. Esto es lo interesante de esto. Esta es la primerísima referencia en la Biblia a lo que llamamos el esclavo. O el bono. Servidor. Ahora cuando llegues a el griego, esto se convierte. Una palabra interesante que podrías decir, bueno, Pastor Paul, no me acabas de decir cuando el Nuevo Testamento llegó ese tipo de esclavitud que ya no existía. Sí, fue Pablo quien la utilizó. Refiriéndose a sí mismo. Pablo utilizó exactamente esto mismo. Palabra hebrea convertida al griego. Que por cierto es la palabra griega. Deslizar. Y lo usó para describir sí mismo. Pero sucede a menudo, escondido en. Déjame mostrarte esto en la pantalla del capítulo 1 de Romanos. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. No te dice mucho, ¿verdad? ¿Sabes que esa palabra siervo en griego es doulos?
Ya sabes lo que era Pablo. Dicho. Pablo. Un esclavo por vínculo. De Cristo. Jesús. Y nuevamente esto es lo que significa un esclavo. Un esclavo era alguien que venía a su amo y le decía, me amo y me amo. Y nunca quiero ser libre. Y me comprometo con mi amo por ello. Vida. Consíguelo. Así que esto es lo que Pablo viene y dice. Yo soy suyo. Soy suya para toda la vida. Soy un sirviente. Si buscas este mismo versículo en griego, ya verás que lo es. Dados. Dobles. De Cristo Jesús. Mi yerno tiene tatuado doas en el brazo. No soy muy partidario de ello. Tatuajes. Probablemente porque mi abuelo tenía un tatuaje en mi frente. Mi abuelo materno tenía uno. Y todo lo que sabía era su tatuaje cuando era muy viejo y parecía horrible. No lo sabía, estaba descolorido y feo y recuerdo que lo miré y pensé, nunca voy a hacer eso. Pero de todos modos se han vuelto bastante populares, pero ya sabes mi yerno lo hizo. Eso porque quería que la gente lo supiera y así es. La gente le pregunta todo el tiempo y, de hecho, lo tiene en griego. Él tiene las letras griegas tatuado en su brazo y la gente le pregunta todo el tiempo qué significa eso. Él dice, bueno, eso significa dus. ¿Ellos qué? Eso. Vaya. Oportunidad de dar testimonio y eso es lo que hace. Le cuenta a la gente acerca de Jesús y cómo Él es un siervo. O un esclavo. De Jesucristo de por vida. De todos modos esta es la primera referencia a ello y puedes ver que Dios está haciendo. O adaptaciones para este tipo de cosas. Verso 7. Cuando un hombre vende a su hija como esclava, sé que probablemente te estés quedando sin aliento ahora mismo una vez más. Se hacía de vez en cuando. Para ayudar a la familia a pagar una deuda y esto generalmente sucedía por esa razón porque el propio padre está involucrado en una esclavitud para pagar su deuda, pero no le pagan. Se fue muy rápido y lo mismo hicieron sus hijos cuando llegaron a la mayoría de edad. Él también podría venderlo como esclavo. Pagar esa deuda también. Sé que no suena genial, pero sucedió de todos modos. Dice que cuando un hombre vende a su hija como esclava, ella no lo hará. Y, libre como el macho, esclavos. Y la razón de esto la gente es porque se supone que el amo se la ha llevado como esposa y verás que a medida que avanzamos no es explícito en esta primera declaración pero a medida que sigas leyendo lo verás. Bien. Pero lo que básicamente está diciendo aquí es que ella no sería liberada en el 7º año. Si su amo estaba dispuesto a cumplir el suyo. Responsabilidades, pero luego continúa diciendo en el versículo 8 si ella no agrada a su amo. Y de nuevo eso supone que están en tipo marital. Relación que la ha designado para ella. Sí mismo. Eso es lo que esa frase ahí te dice. Entonces la rescatará. No tendrá derecho a venderla a un pueblo extranjero. Desde él está dentro. Fe. Con ella ahora esto es interesante. Puede que notes que a pesar de que ella, al parecer ha hecho algo para disgustarla. Maestro. Aún, por su negativa. Para vivir con ella por más tiempo él es el que rompe la fe con ella. Así que ya veis lo que está pasando aquí. El Señor está dando estos, ya sabes, estos eran elementos protectores para una mujer. Sociedad no había muchas formas de proteger a una mujer en esa sociedad. Y Dios está incorporando protección para las mujeres. En esa sociedad. Y continúa diciendo en el versículo 9 que si él la designa como su hijo, en otras palabras, él tiene esta sirvienta y él decide que sería una gran esposa para mi hijo y él. Dice hijo, tienes que casarte con esta chica y así sucesivamente. Continúa diciendo que la tratará como a una hija, en otras palabras, tan pronto como se case con él. Con hijo ella. Ya no es una esclava en su casa ni una sirvienta en su casa, ahora necesita serlo. Tratado como un miembro de la familia. Bien. Ahí tienes. Versículo 10. Si toma otra esposa también. Sí mismo. Él no disminuirá su comida ahora que esto ha vuelto, ella ahora ha regresado como su esposa en este caso en particular. Situación. O su ropa o sus derechos maritales y si no hace estas tres cosas. Por ella, en otras palabras, él abandona el suyo. Responsabilidad hacia ella. Ella saldrá significa salir libre. En vano.
sin pago de dinero, así que si se niega a cuidar adecuadamente a esta mujer, porque ha tomado otra esposa, ella es libre de irse de nuevo. Esto aliviaría el sufrimiento de una mujer, de estar en la casa de alguien. Eso. Se negó a cuidarla porque había tomado otra esposa y resultó que ella le gustaba más. Y estoy seguro de que esto pasó mucho en esa cultura porque los hombres, quiero decir, tomar varias esposas es algo muy común y sí, este es otro ejemplo de cómo la gente dirá, ¿por qué Dios no sale y dice hola? No tomar más de una esposa. ¿Por qué permitió eso por un periodo de tiempo? Bueno, es la misma respuesta que te di antes en lo que se refiere a la esclavitud, porque la santificación es progresista y por eso trató con ellos donde estaban por un tiempo y nuevamente cuando Jesús llegó en ese periodo de tiempo. Todo el asunto de, ya sabes, la poligamia y eso ya estaba prácticamente acabado. Pero todavía seguía sucediendo y Dios estaba tratando con ellos y simplemente dándoles reglas y pautas en medio de esas situaciones. Ahora vamos a hablar sobre las reglas y pautas con respecto a los altercados físicos, así que si un par de chicos empecemos a pelearnos, ¿cómo vas a decidir si sabes qué hacer o cómo lidiar con ello? Muy simplemente en el versículo 12 dice que cualquiera que hiera a un hombre de modo que muera, será condenado a muerte de esa manera. Porque no me importa, dice, si lo golpeaste hasta el punto de que muriera, entonces lo golpeaste lo suficientemente fuerte como para querer matarlo. Y en lo que a Dios respecta, eso es asesinato premeditado. Y así lo dice. Ese tipo se lleva a la muerte. Lástima. Versículo 13. Pero si no le acechaba, y esa es una manera bíblica de decir que él no plan. Nuestro sistema de justicia, ya sabes, así lo llama. Vaya. Malicia a previsión, pero ya sabes, y esa es una forma elegante de decir que lo planeaste durante un periodo de tiempo para lastimar a alguien. Y eso es lo que quiere decir si no tenía pensado hacer daño a él. Pero Dios lo dejó caer en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde él puede huir. Y estos lugares no son ni siquiera iguales designados todavía, pero cuando lleguen a la tierra prometida, Dios les dirá que designen a ciertos ciudades como ciudades de refugio. Y si dos chicos están pasando el rato y uno mata accidentalmente al otro, el hombre que aún está vivo puede huir a una ciudad de refugio. Y allí, él está a salvo de cualquier miembro de la familia de la persona fallecida. Vengador. La muerte de su pariente. Porque verás, era algo muy común en esa cultura creer que era el derecho que tenías. Es correcto si alguien de tu familia es asesinado. Tienes derecho a ir a matar a la persona que los mató. Eso fue justo. Aceptado. Y por eso Dios tuvo que incorporar estas ciudades de refugio. La nación de Israel así se lo dice aquí. Yo voy a designen bien los lugares. Esto no va a suceder en 40 años. Ya sabes, pero esto es algo que Dios les está diciendo que va a hacer. En caso de muerte accidental, versículo 14. Pero si un hombre voluntariamente, y esa es la palabra clave, ataca a otro para matarlo con astucia, sé que es planificación, lo quitarás de mi altar. Para que muera se podría decir, bueno, ¿qué está haciendo en el altar? Bueno, la gente iría y se aferraría a un altar como una especie de medio de suplicar por su vida. Santuario. Casi como si fuera la ciudad de refugio. Pero él dice, no, si lo hicieron voluntariamente, si planearon esto, no hay nada. Súplica de misericordia. Ellos. Hay que condenarlo a muerte, eso es todo. Entonces, sí, ahí lo tienes. Versículo 15. Todavía estamos hablando de crímenes de pena capital. Cualquiera que hiera a su padre o a su madre, la madre será condenada a muerte. Y estamos hablando de hijos adultos. Está bien, ya sabes, no estamos hablando de un niño de 5 años. Ya sabes, tener una rabieta y ya sabes, darte un puñetazo en la rodilla. Ya sabes, o ese tipo de cosas. Estamos hablando de un hijo adulto. Ya sabes quién. OMS. Sí, intenta lastimar a su mamá y a su papá. O cualquiera que golpea a un hombre y lo vende. O lo siento, leí mal, el que roba a un hombre y lo vende y cualquiera que lo tenga en su posesión será condenado a muerte. Hay trata de personas para ti, así que no robar a la gente y venderla en el mercado negro, ni conseguir dinero, ni ese tipo de cosas. Es una capital delito.
Versículo 17. Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre será castigado. Muerte. Maldiciendo a tus padres. Un crimen capital. Incluso tenemos un ejemplo de ello. Más tarde. Versículo 18. Cuando los hombres se pelean. Y uno golpea al otro con una piedra o con el puño. Y el hombre no muere sino que se va a cama. Entonces si el hombre se levanta de nuevo y camina al aire libre con su bastón, el que lo hirió será, por supuesto, obviamente libre de un delito capital porque el hombre vivió. Solo pagará por la pérdida de su tiempo. Y lo sanará completamente, en otras palabras, pagará por cualquier cosa. Costo. Para asegurarnos de que este hombre se recupere y sane por completo, esto es una guía interesante que muestra la responsabilidad que conllevan dos chicos que recién comienzan a pelear. Lo sacan y uno de ellos se lesiona gravemente hasta el punto de perder la capacidad de ganarse la vida. Y su familia, oye, y eso podría marcar la diferencia entre comer y no comer o muriendo de hambre. Y así Dios incorporó esta regla en Israel. Que si eres responsable entonces piensa en esto la próxima vez que pierdas los estribos y te metas en una pelea que si sabes lastimar a este tipo hasta el punto en que tenga que estar en cama por un tiempo y pierda su salario. Eso es tu culpa. Tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarte a ti mismo. Hermano. Dice en el versículo 20 cuando un hombre golpea a su esclavo o esclava con una vara. Y el esclavo muere bajo su mano. Él será vengado, en otras palabras, el que golpeó y mató a un esclavo es culpable de asesinato. Y eso es mismo. Bien. Pero si el esclavo sobrevive 1 o 2 días, no debe ser vengado porque el esclavo es su dinero. Significado. La asunción aquí en este verso es que el hombre no tenía ninguna intención de infligiendo lesiones graves sobre su siervo esclavo. Y entonces, él es. Claro que sí. Versículo 22. Cuando los hombres se pelean y golpean a una mujer embarazada, para que salgan sus hijos, en otras palabras, su bebé es nacido. Pero no hay daño, es decir, el bebé sí lo tiene. Bien. El que la golpeó seguramente será multado. Como el marido le imponga a la mujer, así el marido podrá decidirlo, puede decir. Bueno. Esto es lo que creo que vale la pena. El bebé está bien, pero seguro que no podría haber sido. ¿Sabes? Y él puede dictar. Y pagará. Como lo determinó el juez, bueno, el juez también tiene algo que decir al respecto. Ahí lo tiene. Y luego, versículo 23, dice, pero si hay daño, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Raya por raya, detente ahí, tenemos que hablar dos cosas. Primero que todo dice, pero si hay daño hacia bebé. Entonces él, dados, pagarás la vida. Vida. ¿Eso me sorprende? Tú. Lo que está diciendo es, la vida de este bebé no se considera menos importante que la de un adulto. ¿Quién ha muerto? Eso es lo que es dicho. Ahora quiero repasar este principio de justicia que él da en versículos 24 y 25. Eres un profesional, sé que has escuchado el dicho, la gente dirá todo el tiempo, bueno, y yo también. Es decir, y ya sabes cuando lo dicen. Lo que están haciendo es dar justificación a venganza. Así es como la gente lo usa, alguien les hará daño. Ya sabes, y ellos se vengarán y dirán, bueno, ya sabes, ¿por qué hiciste eso? Soy hombre, yo. Y lo citan como si fuera la manera que tiene Dios de poner su sello de aprobación en ellos. Estupidez. Eso no es lo que está pasando. De hecho, todo este principio de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, raya para aid. No se trata de justificación para darles lo que dieron. Tú. Es para prohibir. Injusto. Reparación, lo que significa es que si alguien no eres tú, te peleas con alguien y te deja inconsciente. Servido. No puedes ir a quemar su casa. Abajo. Bueno. ¿Por qué? Ojo por ojo, diente por diente, eso es lo que dice Dios. Debes hacerlo. Límite. En otras palabras, la pena
Debe ajustarse al delito. Contigo. A mí. Así que si alguien viene y quema tu casa, no tienes derecho a ir a su casa y matar a él. Correcto, correcto. La pena debe ser adecuada. El crimen Dios estableció este principio. No para justificar la venganza, sino para evitar que las cosas se salgan de control. 1000. Ya sabes que esto se ha salido de control en nuestro sistema de justicia. Incorporar todo tipo de cosas interesantes. Sanciones. Y hablaremos de lo emocional. Daños y perjuicios. ¿Cómo estás? Ponerle precio al daño emocional, bueno, no puedes. Depende de lo fuerte que llore a alguien. Corte. O lo que sea, o es básicamente lo que el jurado o el juez deciden. Creen que esta persona ha sido comprometida emocionalmente y así lo dirán. Bueno. 1.5 millón. ¿O qué tal? 1.6 mil millones. Emocional. Daños y perjuicios. Bueno, la palabra de Dios. Se estableció un ojo por ojo para evitar que ese tipo de cosas sucedieran. Por eso exactamente. Así que una vez más, si escuchas a alguien citar esto y dicen ojo por ojo y esa es su forma de diciendo que lo he recuperado de la misma manera que él me atrapó, les dices, bueno, en realidad estás equivocado, porque eso no es lo que yo quiero decir con I. En absoluto. Entonces, ahí estás. Y ahora que sigue aquí. En el versículo 26, y sigue. Son algunos ejemplos de esta doctrina de la equidad. Es una especie de idea. Cuando un hombre hiera el ojo de su siervo o de su sierva, y lo destruya, lo dejará. El esclavo queda libre por su ojo. En otras palabras, el esclavo no va a golpear a su amo para sacarlo. Su ojo simplemente obtiene su libertad. Pienso que eso es bastante bueno. Si le saca el diente. Esclavo. Masculino o femenino. Él dejará al esclavo libre. Por su diente, así que incluso un diente, así que ya sabes, aquí ves lo que está pasando. Ya sabes, con los esclavos, en primer lugar, después de 6 años se vuelven libres. Pero incluso si son golpeados alrededor, ellos pueden irse libres. No importa si llevan allí una semana. Así que ellos pueden irse libres. Puedes ver lo que Dios está incorporando. Él no vino allí y dijo, está bien, no más esclavitud. Lo que hizo fue poner a prueba a su gente diciéndoles, quiero que traten a la gente humanamente. Quiero que trates a las personas con honestidad y sinceridad. Y creo que fue algo así como prueba. El versículo 28 dice, cuando un buey cornea, un hombre o una mujer será apedreado hasta la muerte. Y no será comida su carne, sino el dueño del buey. No será responsable porque sabe que no siempre puede controlar a un animal. Sin embargo, el versículo 29 dice, pero si el buey ya estaba acostumbrado a gore en el pasado. En otras palabras, tiene una historia de ser desagradable y mezquino. Y su dueño ha sido prevenido, pero no lo ha conservado. Y mata a un hombre o una mujer. El buey será apedreado. Mira esto, y su dueño también será castigado. Muerte. ¿Qué es lo que eso hace por ti? ¿No es eso algo así? Este tipo tiene antecedentes de ser un animal retorcido. Y ya ha sido advertido. Él ha estado prevenido por los ancianos locales y demás, que vinieron a él y le dijeron, escucha, amigo, esta cosa es mala. Mantén esa cosa atada, no dejes que nadie la escuche, pero termina matando a alguien. Él paga con su vida. Vaya, eso es responsabilidad ahora. Hay oportunidad, que él, persona, quien perdió a alguien por culpa de este malvado animal, podría ser gracioso, compasivo, misericordioso. Mira lo que dice en el versículo. Vaya. 30. Si un rescate se impone sobre él, o como dice la NVI, si se exige el pago, en cambio, luego dará por la redención de su vida todo lo que se le imponga. Entonces, él, persona, cuya familia está siendo representando, usted sabe, la persona fallecida puede decir, escucha, no quiero que lo metan a muerte. Sé que fue su culpa. Pero en cambio, yo elijo darle la vida y solo imponerle una multa. Y el juez diría, está bien. Lo que sea que llames, ¿qué es? Bien. Entonces, versículo 31. Si es el hijo o la hija de un hombre
Debería ser tratado de acuerdo a esto mismo. Regla. Si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño lo entregará a su amo. 30 siclos de plata y será apedreado. Ahora hay más leyes sobre restitución cuando un hombre abre una mina. O cuando un hombre cava un hoyo y no lo tapa. Y si un buey o un asno cae en ella, el dueño del pozo lo restituirá. Dinero al dueño y a la bestia muerta. Será suyo por lo que está obligado a indemnizar al dueño del animal. Y por ese costo del animal, versículo 35, cuando cuando el buey de un hombre embiste a otro y éste muere. Ahora hay altercados entre ustedes. Animales. Entonces venderán el buey vivo y compartir su precio. Y también la bestia muerta. Ellos lo harán. Compartir. Él. Si se sabe que el buey ha estado acostumbrado a gore en el pasado, y su dueño no lo ha guardado, pagará buey por buey. Y la bestia muerta será suyo. Presumiblemente para matar por comida, capítulo 22. Déjame poner el información que vamos a cubrir aquí en este capítulo final. Más leyes respecto a la restitución o interesante ley respecto a la virginidad. Él va a hablar de brujería, bestialidad, sí, idolatría. Y luego las leyes sobre la compasión hacia los extraños, los desfavorecidos y los pobres. Repasaremos estas bonitas. Rápidamente, si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, él pagará 5 bueyes para un buey y 4 oveja para una oveja. Es restitución. Me gusta la restitución. Ojalá nuestro sistema de justicia tenía un sistema de restitución. Los hay. Hay raros ejemplos de esto. Pero, ¿sabes si alguien va a celda por destruir a otro? Propiedad. Pienso que deberían estar obligados a hacerlo. Restaurar a la persona. Propiedad. En cambio, ¿qué hacemos? Los llevamos a la cárcel, los alimentamos, los vestimos y los educamos. A ellos. Y no tienen que hacer nada al respecto. Restitución. Y nos preguntamos por qué dentro de 18 meses vuelven a la cárcel o prisión. Bueno, final del jabón. Caja. Si un ladrón se encuentra entrando por la fuerza y es golpeado de tal manera que muere, no habrá culpa de sangre para él, pero si el sol ha salido para él, será culpa de sangre. Por él pagará seguramente. Si no tiene nada, será vendido por su robo. Esto es un poco raro, tengo que decírtelo en la ESV. Déjame poner esto en la pantalla en la NVI. Es más fácil de entender si un ladrón es atrapado rompiendo la ley. Y es golpeado de tal manera que muere el defensor, es decir, el dueño de casa. No es culpable de matar a esa persona de derramamiento de sangre, pero si sucede después. Amanecer. Él es culpable de derramamiento de sangre. El ladrón ciertamente debe restituir, pero si no tiene, debe ser vendido para pagar lo que tiene. Robo. Entonces, básicamente lo que esto quiere decir es que el tipo entró a robar en su casa, pero no tenía intención de hacer daño. Tú. Y así, si todo esto sucediera a la luz del día, horas, entonces no tienes derecho a matar a él. Y sé que esto puede diferir de tu propio sentido de autodefensa, pero ya sabes. Porque a veces en nuestra cultura, ya sabes, los ladrones entran armados con una pistola o un cuchillo o alguna otra cosa. No, pero esto es para un ladrón que entró en una casa a robar porque era justo lo que era. Hambriento. Y estas son las pautas que Dios dio con respecto a eso, porque esta persona no tenía intención de infligiendo cualquier daño físico. Dañar. Versículo 4. Si él, robado, ¿es ahí donde estoy? Sí, eres la bestia robada. Sea buey, asno o oveja, y fuere hallado vivo en su poder, pagará el doble. Si un hombre hace que se paste un campo o una viña. En otras palabras, deja que sus animales pasten allí. O deja suelta a su bestia. Y se alimenta en el campo de otro. Él restituirá lo mejor de lo mejor, más bien de lo suyo. Campo. Y en su propia viña, lo sabéis, porque no tenían vallas. Así que me imagino que así sería. Suceder. Si se produce un incendio y se prende fuego a las espinas, para que el grano se apile, o el grano en pie, o el campo se consume,
El que inició el incendio deberá restituir íntegramente el daño, es decir, reembolsar el daño causado. Si un hombre da a su prójimo dinero o bienes que deben mantenerse seguros, y es robado de la casa del hombre, entonces si el ladrón encontró, el ladrón pagará doble. Y si no se encuentra al ladrón, el dueño de la casa se acercará a Dios, en otras palabras, comparecerá ante el designado jueces, para mostrar si ha metido o no su mano en la propiedad de su vecino. Por cada violación de confianza, ya sea por un buey, por un burro, por una oveja o por un manto, o por cualquier tipo de cosa perdida, de los cuales uno dice que esto es todo. El caso de ambas partes llegará ante Dios y nuevamente eso significa que comparecerán ante el juez. El que engaña a Dios lo condena. Deberá pagar el doble a él. Vecino. Está bien, la asunción está allí nuevamente. El juez designado dictó la decisión del Señor. Versículo 10: Si alguno da a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para que lo guarde seguro, y muere, o resulta herido o es conducido sin que nadie lo vea. Un juramento. Por el Señor estará entre ambos para ver si ha metido o no su mano en la propiedad de su prójimo. El dueño aceptará el juramento y no hará restitución, en otras palabras dice: prometo, no perdí tu animal, o lo que sea. Y si hace juramento delante de él, caballero, entonces, el dueño del animal debe aceptarlo en casa. Juramento. Pero, si se lo roban, deberá restituirlo a su dueño. En otras palabras, están asumiendo que no lo consiguió suficiente si está roto por bestias, en otras palabras, destrozados por un animal carnívoro. Que lo traiga como prueba, y no restituirá lo que fue rasgado. Si un hombre toma prestado cualquier cosa de sus vecinos y se daña o muere y no estando el dueño con ella, deberá hacer restitución completa. Si el dueño estaba con él, no hará restitución si fue contratado y vino por su reclutamiento. Tasa. Entonces, sí, creo que puedes ver lo que está pasando allá. Versículo 16. Esto es interesante: si un hombre seduce a una virgen, quien no está comprometida, en otras palabras, no está comprometida para casarse, y se acuesta con ella, él pagará el precio de la novia. Y hazla su esposa. Así que, en otras palabras, si un hombre miente con una soltera mujer, él debe tomarla como su esposa porque actuó como si lo fueran casado. Y aquí es, por supuesto, donde lo sabes. Esto se ha continuado durante años y años y años, ¿sabes? No fue hasta hace mucho tiempo que la gente realmente cree que si hubiera algún tipo de relación física entre el hombre y mujer, ellos necesitan casarse. Bien, lejos. El versículo 17 dice: si su padre se niega rotundamente a dársela, porque tal vez sea un bribón, pagará un dinero igual al precio de la novia. Para las vírgenes, así que ahí está, le va a costar. Verso 18. No permitirás a ninguna hechicera vivir. La brujería o la hechicería se consideraban lo mismo, y no están permitidos. En Israel, versículo 19: cualquiera que se acueste con un animal será condenado a muerte. Bestialidad quien sea. Sacrificios a cualquier otro dios que no sea el Señor solamente. Será dedicado a la destrucción, o como la NVI, dados. Debe ser destruido. No harás mal al peregrino, o le oprimirás. Un peregrino es un viajero, un extranjero en tu tierra. Y él dice: esta es la razón por la cual ustedes fueron peregrinos en la tierra de Egipto, así que no lo hagan. Tratar a la gente tal como eras tratado. No maltratarás a ninguna viuda o niño sin padre. Si los maltratas y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor y arderá mi ira. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos también. Huérfano serás si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo. Contigo que eres pobre. Significado para un compañero judío. No serás para él como un prestamista. Y no exigirás nada. Interés de él. No puedes cobrar intereses a un compañero israelita. Si alguna vez tomas en prenda el manto de tu prójimo, éste lo haría como prenda de deuda.
se lo devolverás antes de que se ponga el sol, porque esa es su única cobertura y es el manto para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y si él clama a mí, yo le oiré, porque yo soy compasivo. Vers 28. No lo harás. Denostar. Él. Criticar. Dios. Ni maldecir a un gobernante de tu pueblo. No tardarás en ofrecer de la plenitud de tu cosecha y del reflujo de tus lagares el primogénito de tus hijos. Me lo darás. Y eso es porque Dios, vaya, tuvo misericordia de sus hijos primogénitos. En la Pascua acordaos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Serás consagrado, en otras palabras, apartado para mí. Por tanto, no comeréis ninguna carne que es desgarrado por las bestias en el campo. Lo echarás a los perros, y la razón de eso tenía que ver con comer carne que tenía sangre. Todavía en ello Dios no les ha hablado todavía acerca de eso específicamente, pero lo explicaré en capítulos posteriores. Vaya, teniendo cuidado de no comer carne con sangre todavía en ella, porque la sangre se reserva para el sacrificio. Sistema, y es especial, así que nos detendremos ahí al final del versículo 22. Entonces, como dije, ya conocéis estos capítulos. Estos no son tus cálidos sentimientos. Probablemente lo voy a pegar en tu refrigerador. Y ya sabes que te voy a dar uno. Una sensación cálida, ¿sabes? Cuando te despiertes por la mañana o algo así, no va a ser un versículo de memoria. ¿Sabes? Me atrevo a decir. Pero sabéis que esta es la palabra de Dios. Y necesitamos investigarlo y ver de qué se trata. Entender cuál es el significado detrás de estas cosas y entender la intención de Dios para entrenar a su pueblo de la manera correcta de tratarnos unos a otros. Así que oremos. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dado esta noche. Señor, tú sabes que estudiar tu palabra, no importa lo que estemos estudiando, siempre es beneficioso y así que seguimos orando para que abras nuestros corazones y ilumíname y lléname de sabiduría y verdad. Te damos gracias, te alabamos, te adoramos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.